La acción curativa de los antibióticos que se ha ido descubriendo y desarrollando hasta nuestros días se ve inhibido por una serie de factores que han hecho que las bacterias se vuelvan resistentes a 3 o más grupos de antibióticos, lo que se conoce como multidrogoresistencia, dando como consecuencia una menor efectividad en el tratamiento, por lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, considera la resistencia bacteriana como un problema de salud pública. Bueno, pues que nos encontramos que en los últimos años la resistencia bacteriana ha aumentado a casi todas las clases de antibióticos que tenemos y en muchos ámbitos, como son por ejemplo los hospitales y fuera de los hospitales, incluso también en el ámbito extrahospitalario, nos encontramos con que una proporción creciente de pacientes que nos vienen desde la comunidad hacia el hospital portan bacterias resistentes. Esto es a nivel mundial, doctor. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los factores principales? Es a nivel mundial, aunque en unas regiones los problemas son de unas características, de un tipo de gérmenes o de un tipo de resistencias a un grupo de antibióticos, y en otras es diferente. Y también hay diferencias cuantitativas, hay regiones que tienen problemas más graves, sobre todo en algunos tipos de resistencias, y otras que lo tienen en menor medida. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos? ¿Qué países y qué tipo de bacterias son más resistentes hoy en día? Lo que más nos preocupa, aunque no es todavía lo más frecuente, pero está aumentando y sobre todo está dejándonos sin opciones de tratamiento, es la resistencia en bacilos gram negativos. Ahí es donde más problema tenemos. Hay algunos países que tienen tasas elevadas, por encima del 50%, algunos grupos de antibióticos en gram negativos y otros están en el 20%, pero en todos ha ido aumentando de manera alarmante a lo largo de la última década. Las correcciones o la mejora puede venir por varios terrenos. Podemos aprender a identificar mejor a aquellos enfermos que necesitan antibióticos y no tratar con antibióticos los que no los necesitan. Métodos diagnósticos, digamos, podemos trabajar en ese terreno. También podemos trabajar en el terreno de que algunas infecciones necesitan tratamientos más cortos o algunas infecciones necesitan, dependiendo del germen, un tratamiento con un antibiótico de espectro más reducido, menos potente. Esas son cosas de mejora para reducir la tasa de resistencia. Pero la causa de que tengamos el problema, fundamentalmente, es el sobreuso. El uso inadecuado, la autoprescripción, en fin, todos estos factores que han complicado la situación actual. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos emplear para mejorar esta situación de la resistencia bacteriana? Yo creo que el área más grande es intentar no darle antibióticos a las personas que no los necesitan, porque su infección, o porque no tienen infección, o porque su infección no es bacteriana. Ese es el área más grande, porque ese es el mayor número de enfermos. Lo que hacemos con más frecuencia es tratar con antibióticos de amplio espectro a enfermos que tienen una infección por un germen relativamente sensible, que no necesita esos antibióticos sino otros más, digamos, menos potentes, con menos espectro, o bien que ni siquiera tienen infección, tienen otros fenómenos inflamatorios que no son infecciosos, y esa es la gran masa de utilización equivocada de antibióticos. Los enfermos que ya sí tienen infección o que la tienen incluso por gérmenes resistentes son un grupo mucho más reducido y más pequeño, y en ese también podemos mejorar. Pero el gran efecto que podríamos conseguir es no tratar un gran número de infecciones virales, sobre todo las infecciones de la vía aérea superior, los catarros, ¿no?, los constipados, con antibióticos. Son kilos y kilos de antibióticos que deberíamos poder ahorrar. En el hospital también sobreusamos antibióticos, pero cuantitativamente eso es menos que lo que vemos fuera del hospital. Doctor, ¿cuáles serán los nuevos protocolos en tratamiento? Intentamos en el hospital, o debemos intentar en el hospital, distinguir a aquellos enfermos en los que es muy probable o menos probable el que tengamos que usar esos últimos recursos de antibióticos, digamos, más recientes, de más amplio espectro y más potentes, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es aprender y utilizar herramientas para distinguir esos enfermos que sí los necesitan de los que no necesitan, ¿no? Y eso es cada vez más importante, porque tenemos una lista muy cortita de antibióticos en el grupo de bacterias multiresistentes, ¿no? Y el problema es que las bacterias tienen muchos recursos,
y han aprendido a hacerse resistentes a grandes grupos de antibióticos, como por ejemplo la resistencia más común, la más frecuente de hecho es una enzima, una sustancia que tienen las bacterias que destruye todo el grupo de antibióticos beta-lactámicos, que es el grupo más grande de antibióticos que tenemos a nuestra disposición. ¿Cuál es la actualidad en antibióticos para este tipo de infecciones? Las infecciones para resistentes a beta-lactámicos tenemos muy pocos recursos. Fundamentalmente tenemos antibióticos como los carbapenems, que se están usando mucho y se están sobreutilizando, pero también tenemos otros grupos de antibióticos como por ejemplo la tigeciclina, que es un derivado de las tetraciclinas, o otros, en algunos casos también podemos utilizar algunos de los beta-lactámicos, pero a dosis muy elevadas. Es decir, que la lista no es muy larga para el tratamiento de las bacterias multiresistentes. En esto, digamos que a la hora de plantearnos de dónde vienen las bacterias, tenemos que tener en cuenta que la resistencia puede venir, y de hecho muchas veces es así, de la propia flora del enfermo, sometida a la presión antibiótica, donde las bacterias más resistentes sobreviven y causan luego infección en el propio huésped, en el propio enfermo, pero también hay reservorios externos de donde pueden venir las infecciones, y tenemos que aprender también a intentar eliminar esos reservorios externos, que pueden ser material o instrumental médico, o bien las manos de otro enfermo o del médico que no se ha lavado bien las manos, o bien pueden ser también pues infecciones que se transmitan por vía aérea, ¿no? Como puede ser la gripe o la tuberculosis. Eso depende un poco del ambiente del que estemos hablando, pues hay unas fuentes de un tipo exógenas y también endógenas. Eso tenemos también que aprender a identificarlo e intentar prevenir el que ese proceso ocurra.